Hay tragedias que quedan registradas en los libros de la historia, pero hay otras que permanecen en la memoria de quienes las vivieron. Y hoy vamos a hablar de una de esas historias que el 22 de agosto de este año cumplió 46 años de haber sucedido y aún hay preguntas que todavía no tienen respuestas. Hoy les traigo la historia del hundimiento de la Panga en Campeche. Esto sucedió en México. El 22 de agosto de 1980, una embarcación llamada Campeche realizaba uno de los recorridos que había hecho innumerables de veces. Era un cruce habitual entre Puerto Real, en Isla del Carmen, e Isla Aguada, Campeche. Para los que vivían en la región, usar aquella panga era parte de la vida cotidiana. Pero aquella noche sería diferente porque la panga no llegaría a su destino. Lo que ocurrió aquella noche se convertiría en una de las tragedias más recordadas de Ciudad del Carmen, Campeche. Lo más impresionante de esta historia es que, según las reconstrucciones históricas, la embarcación se hundió cuando se encontraba aproximadamente a 200 metros de tierra firme. Y décadas después, todavía existen preguntas alrededor de lo que sucedió. ¿Cuántas personas viajaban realmente a bordo? ¿Cuántos murieron? ¿La panga estaba en condiciones de navegar? ¿El mal tiempo fue la causa de la tragedia? ¿O había señales de que algo podía ocurrir? Y aquí viene la pregunta más incómoda. ¿Pudo evitarse? Y esta es la historia del hundimiento de la panga en Campeche, México. Muchas gracias por acompañarme y de estar hoy aquí para que abramos juntos este nuevo expediente en memoria de las víctimas. Para entender un poco de esta tragedia, nos vamos a trasladar a 1980 en el estado de Campeche, México. En aquella época, la conexión entre Isla del Carmen y tierra firme no era como lo conocemos ahora. Para cruzar entre la zona de Puerto Real y el extremo de Isla Aguada, era necesario utilizar embarcaciones conocidas popularmente como pangas o chalanas. Eran, en pocas palabras, los transbordadores de la época. Transportaban personas, automóviles, camiones y autobuses. Y no se trataba de un recorrido turístico. Era una conexión necesaria para la vida diaria. La gente necesitaba trasladarse por trabajos, negocios, para ir a otras ciudades o simplemente para regresar a casa. Por eso, aquella noche, subir a la panga Campeche probablemente no parecía nada extraordinario. Y para los pasajeros que abordaron esa noche, era un viaje más, uno de tantos. Nadie se podía imaginar que sería el último. Ese día era viernes y las condiciones meteorológicas no eran las más favorables. Las fuentes históricas y los testimonios posteriores coinciden en describir una noche de lluvia, viento y oleaje muy fuerte. La panga Campeche se preparó para realizar el cruce. Al mando estaba el capitán Julio César Quec Parra, un hombre con amplia experiencia en la ruta. En testimonios posteriores es recordada como una persona muy conocida y muy querida en Isla Aguada. Y aquella noche, según diferentes relatos, el capitán sabía perfectamente bien que las condiciones de aquella noche no eran favorables. Y aquí es donde la historia comienza a complicarse, porque algunas versiones aseguran que el capitán Quec Parra ya había advertido anteriormente sobre las condiciones de la embarcación. Algunas versiones afirman que incluso ya había realizado varios oficios reportando las malas condiciones de la chalana. Y esto pues son testimonios. Lo que sí sabemos es que apenas ocurrido el desastre, surgieron fuertes cuestionamientos sobre las condiciones en las que estaba operando la panga.
Y esos cuestionamientos incluso llegaron a la prensa nacional. Y es que la embarcación no era simplemente un pequeño bote, era un transbordador capaz de transportar personas y vehículos. Según en una reconstrucción publicada años después, señala que esa noche llevaba aproximadamente 10 vehículos y unas 120 personas. Entre los vehículos había un autobús con 39 pasajeros, 6 camiones de carga, una camioneta tipo combi y otros vehículos. Pero según la investigación que realicé, aquí encontramos uno de los grandes problemas de esta historia. Las cifras cambian dependiendo de la fuente. Una nota del 2020, por poner un ejemplo, habla de más de 150 pasajeros a bordo, de las cuales 85 habían muerto y las otras fueron reportadas como desaparecidos. Otra publicación de 2025 señala que oficialmente manejaron 50 muertos, mientras personas que participaron en los rescates hablaron de más de 150 víctimas. Y algunas fuentes posteriores incluso hablan de más de 200 fallecidos. Entonces, ¿cuántas personas murieron realmente? Y la respuesta más honesta es, no existe una cifra única que todas las fuentes acepten. Y hasta aquí, toda esa incertidumbre forma parte de la historia. Según una de las reconstrucciones más detalladas, la panga salió aproximadamente a las 9:30 de la noche. El recorrido no era especialmente largo, pero aquella noche las condiciones hacían que cada minuto fuera importante. La embarcación avanzaba sobre la laguna de Términos, mientras la lluvia y el viento se intensificaban. Y los pasajeros probablemente estaban haciendo lo que cualquier persona haría en un viaje nocturno. Esperar llegar, quizá algunos conversaban, quizá otros permanecían dentro de sus vehículos y quizá algunos miraban en la oscuridad intentando distinguir la otra orilla. Pero entonces ocurrió algo. Una turbonada golpeó la embarcación. Y según un relato publicado, faltaba aproximadamente media milla para llegar a Isla Aguada, cuando las condiciones provocaron que la embarcación comenzara a inclinarse. Y entonces empezó la tragedia. Y es que cuando una embarcación que transporta vehículos se inclina, el problema no es solamente que entre agua. Los vehículos también pueden convertirse en un enorme peso que modifica el equilibrio. Y según el relato reconstruido posteriormente, la panga comenzó a inclinarse hacia uno de sus lados. Y algunos vehículos terminaron cayendo al agua. Y las personas que estaban a bordo intentaron desplazarse hacia el otro lado para mantener el equilibrio. Pero las olas golpeaban la embarcación y cada movimiento hacía que la situación empeorara. Y en cuestión de minutos, lo que había comenzado como un viaje cotidiano se convirtió en una lucha por sobrevivir. Y aquí es donde les voy a pedir que imaginemos por un momento aquella escena. Es de noche, está lloviendo, hay viento, hay vehículos alrededor y la embarcación está inclinándose. Las personas no saben exactamente qué está ocurriendo. Algunas probablemente intentan sujetarse y otras buscan salir. Algunas intentan llegar hasta la cubierta y otras simplemente buscan a sus familiares. La reconstrucción publicada en 2024 habla de un hundimiento ocurrido en menos de 10 minutos. Y aquí aparece uno de los detalles más dolorosos de esta historia. La panga estaba muy cerca de tierra firme. La cronología histórica de Campeche sitúa el hundimiento aproximadamente a 200 metros antes de llegar a tierra firme en Isla Aguada. Es decir, la costa estaba prácticamente ahí, muy cerca. Pero para muchas de las personas que estaban en el agua,
Esos 200 metros serían una distancia imposible de superar. Mientras la panga desaparecía bajo el agua, en Isla Aguada las personas comenzaron a darse cuenta de que algo terrible estaba sucediendo. Los testimonios recogidos décadas después relatan gritos de auxilio y de personas que llegaban al atracadero. Uno de los relatos publicados por Campeche Hoy recuerda una escena realmente dura. Cuerpos que eran llevados hasta el atracadero mientras comenzaban las acciones de rescate. Y aquí es donde yo los invito a que nos detengamos un momento, porque cuando hablamos de grandes tragedias, solemos concentrarnos en el número de víctimas. Pero detrás de cada persona había familias, había padres, había hijos, había personas que simplemente estaban tratando de llegar a su destino. Y que esa noche muchas familias recibirían una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Los habitantes de Isla Aguada participaron en las labores de auxilio. La situación era especialmente complicada por la oscuridad, el mal tiempo y las condiciones del agua. Además, algunos pasajeros no sabían nadar y otros habían quedado atrapados o separados de sus familiares. Y quienes intentaban rescatar a las personas prácticamente tenían que hacerlo bajo las mismas condiciones que había provocado el accidente. Los sobrevivientes comenzaron a aparecer, pero también comenzaron a llegar cuerpos. Y conforme pasaban las horas, la magnitud de la tragedia se hacía más evidente. Ahora pasemos a una de las preguntas que sigue sin responderse. ¿Cuántas personas murieron realmente? Y quizá esta es la parte más difícil de contar, porque hasta el día de hoy las fuentes consultadas ofrecen números diferentes. Otra de las preguntas que surgen es si fue solamente por el mal tiempo, pero es que después del hundimiento comenzaron a surgir muchas preguntas. ¿La panga estaba en buenas condiciones? ¿Estaba adecuadamente mantenida? ¿Debió realizar el viaje con aquel clima? Y es que el periodista Miguel Ángel Granados, en una publicación que realizó apenas unos días después del hundimiento, señaló que habían surgido acusaciones de que la tragedia pudo haberse evitado y que existían cuestionamientos relacionados con intereses económicos y con las malas condiciones en las que operaba la embarcación. Es decir, las dudas no aparecieron décadas después, surgieron a días de que sucedió la tragedia. La otra pregunta que surgió era que si la embarcación estaba sobrecargada. Y esta es una de las hipótesis que aparece repetidamente sobre la embarcación. Y es que una reconstrucción publicada años después afirma que el capitán había solicitado que no se sobrecargara el transbordador. Pero aún así ese día fueron abordando pasajeros y vehículos hasta llegar a 120 personas y 10 vehículos. Y si esta versión es correcta, la carga pudo haber sido un factor importante. El capitán Julio César Quec Parra también murió aquella noche. Y es que mucha gente recuerda que él intentó advertir sobre las condiciones en las que estaba operando la panga, así como de solicitar que no se sobrecargara el transbordador. También recordemos que él era un hombre experimentado y que conocía perfectamente la ruta, pero nunca pudieron preguntarle qué ocurrió realmente esos últimos minutos. Murió junto con la embarcación. Y eso deja una parte de la historia para siempre en la oscuridad. Una tragedia de esa magnitud no podía simplemente olvidarse. La conexión entre Ciudad del Carmen y tierra firme seguía siendo necesaria. Pero ahora la gente sabía que aquellos cruces podían convertirse en una situación de vida o muerte cuando las condiciones se presentaran adversas. Y la tragedia de la panga Campeche terminó convirtiéndose en uno de los factores que impulsaron la búsqueda de una solución definitiva para esa conexión. La respuesta fue un puente, el puente de la unidad.
La documentación sobre estructura carretera señala que el hundimiento de la Panga Campeche fue un factor determinante para la rápida ejecución de ese proyecto. El puente fue inaugurado 2 años después, en 1982, y con él se eliminó la necesidad de realizar ese cruce mediante los transbordadores. Y hoy podemos ver un puente y pensar solamente en una obra de infraestructura. Pero para la gente que vivió la tragedia en aquella época, el puente de la Unidad significaba algo más. Significaba que ya no tenían que depender de una panga para cruzar, que una tormenta no decidiría si podían llegar a casa y que quizá nunca más tendría que repetirse una tragedia como aquella. Por eso, cuando actualmente alguien cruza por esa zona, probablemente no piensa en lo que ocurrió allí hace más de 4 décadas. Pero debajo de esa historia moderna existe otra. La historia de una noche de agosto, una embarcación, una tormenta y decenas de familias esperando que sus seres queridos regresaran a casa. Y aquí es donde llegamos a la parte que más me llamó la atención al investigar sobre esta historia. Porque después de 46 años todavía encontramos preguntas sin una respuesta completamente clara. ¿Cuántas personas iban realmente a bordo? ¿Por qué las cifras de las víctimas varían tanto? ¿En qué condiciones exactas estaba la Panga? ¿Y cuánto influyó el clima? ¿Hubo realmente sobrecarga? ¿Las advertencias del capitán fueron ignoradas? ¿Existieron responsabilidades administrativas? Y quizá la más importante, ¿cuántas de aquellas muertes pudieron haberse evitado? Y no podemos responder esas preguntas con absoluta certeza. Y sería irresponsable de mi parte inventar respuestas solamente para cerrar esta historia. Pero precisamente eso hace que este episodio sea el más importante. Porque la historia no siempre termina cuando encontramos una fecha y un número. A veces termina cuando entendemos que hay acontecimientos que dejan preguntas abiertas durante generaciones. El 22 de agosto de 1980, la Panga Campeche salió a realizar un recorrido cotidiano, pero nunca llegó a su destino. La tragedia ocurrió a unos cientos metros de tierra firme. Y aquella noche, Ciudad del Carmen y toda la región de Isla Guada quedaron marcados para siempre. Hoy sabemos que el hundimiento fue uno de los acontecimientos más trágicos de la historia moderna de Campeche. Sabemos que murieron decenas de personas, sabemos que el mal tiempo jugó un papel fundamental y sabemos que casi inmediatamente después de la tragedia comenzaron los cuestionamientos sobre las condiciones de la embarcación y las circunstancias que llevaron al accidente. Pero hay algo que todavía permanece entre las sombras. El número exacto de personas que aquella noche ya no regresaron a casa. Quizá por eso esta historia merece seguir contándose. No solo para recordar una tragedia, sino para recordar a quienes estuvieron ahí. Porque detrás de las cifras, detrás de las versiones y detrás de las preguntas, había personas. Personas que aquella noche solamente querían llegar a casa y nunca llegaron. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Este fue un expediente de los archivos de Adisol. Te espero para que abramos juntos el próximo expediente.